Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este segundo episodio de Después lo procesamos. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema un poco sensible y es el tema de la lealtad. Entonces me gustaría preguntarme primero, ¿qué entendemos cuando hablamos de la lealtad? Es decir, ¿cómo describiríamos a alguien que es leal? Uf, qué pregunta. Arranqué picante hoy. Como que yo siento que la lealtad se asocia mucho con esto de la fidelidad o de ser fiel a un vínculo, de ser fiel a una relación o a ciertos, si se quiere también, porque vamos a hablar también después en esos términos, como para ir introduciendo un poco a ciertos patrones o a ciertas dinámicas familiares. Como está muy asociado, creo, al concepto de la fidelidad, ¿no? Y bueno, que medio por ahí me parece. Es un tema en realidad bastante complicado porque es muy difícil por ahí caracterizar a una persona leal porque todos tenemos percepciones muy diferentes de lo que es la lealtad. Seguramente entre nosotras quizás tengamos algún punto en común de lo que es la lealtad. Tanto me parece que la lealtad la podemos caracterizar por cosas que no hay que hacer más que por las características positivas que tiene una persona a la hora de ser leal, ¿no? Por ejemplo, lealtad entre amigas, bueno, no vas a estar con el novio, por ejemplo, ¿no? Los códigos. Los códigos, los famosos códigos, por ejemplo, o no vas a hablar mal de tal persona. Me parece que por eso era un tema que me gustaría justamente traerlo a colación, porque muchas veces la lealtad también asociada a una obligación. Entonces, podemos llevarlo a lealtad a nosotros mismos, podemos llevarlo a la lealtad en la familia, y creo que podría ser un poco enriquecedor tanto para el público como para nosotras hablar de este concepto que creo que en cierta medida hasta nos limita decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Sí, se vuelve también como de alguna forma una carga o un compromiso o algo con lo que tenemos que cumplir, una responsabilidad, como bueno, si no actuamos de tal o cual forma, estamos como, no sé, actuando mal o cae también esta culpa de sentir que estamos perjudicando a alguien o perjudicándonos a nosotros mismos, o como sentirlo como una carga, como un peso al cual tenemos que responder, o como un mandato, si se quiere, también social, familiar, vincular o de amistad y demás, como algunas lealtades capaz que no son todas desde lo negativo, puede ser algún tipo de lealtad que lo sintamos como desde, no como un compromiso o una obligación, sino porque nos nace realmente, genuinamente, desde la honestidad y de la sinceridad. Pero sí, acá lo que queremos hacer foco también es en esas lealtades por ahí más invisibles, o esas lealtades que las hacemos como inconscientemente. Pasa muchas veces, a veces en la familia, cuando se repiten ciertos patrones que no lo hacemos conscientemente. Algo estuvimos hablando en el primer episodio, pero acá queremos como enfatizar un poco más en ese tema de cuando, por ejemplo, el hijo de el doctor, por ejemplo, tiene que estudiar medicina, tiene que ser doctor porque su padre o viene de toda una generación de médicos, entonces tiene que responder a esa lealtad familiar o a esa dinámica. Es una forma también de honrar a nuestros ancestros, a nuestros familiares, como para seguir la tradición. La lealtad responde mucho a lo que tiene que ver con las tradiciones, más que nada en la familia, a lo tradicional, lo cultural, a seguir un legado. Y bueno, a una forma de pertenecer, ¿no? A una forma de pertenecer, justamente también. Porque ahora que estabas diciendo esto en cuanto a la familia, me parece muy interesante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir que eligió una determinada carrera para pertenecer? Quizás no obviamente con estas palabras, ¿no? Pero mi familia esperaba de mí
tal cosa o tal carrera y con ellos iba a tener un buen laburo y bueno, la condición era que yo estudiara esto, entonces iba a tener determinada protección también, por ejemplo. Yo recuerdo que, e incluso acá llevando esta lealtad que puede llegar a ser invisible, ¿no? Llevándolo quizás a un plano más holístico para irme echando. Yo recuerdo que cuando fui militar, cuando recién mandé los papeles, un familiar a mí me dijo, tu bisabuelo, que está como 200 metros bajo tierra, soñaba con ser militar. Y me ericé, porque dije, miércoles, seguramente que esto ni siquiera es mío y ahora estoy pagando su maldito karma. Pero a veces estas lealtades invisibles que no sabemos que acarreamos, o sea, estamos cumpliendo sueños que son nuestros o de alguna manera nos los impusieron como condición, ¿no? Para pertenecer, porque digo, eso en definitiva muchas veces nos trae una determinada obligación de me tengo que quedar en el nido. Y acá me gustaría incluso ir como más profundo, que es la lealtad a la familia. Y acá empiezo con cuchillos, con cuchillos un poco filosos. Cuando uno siente la obligación de quedarse, porque se puede plantear, ¿no?, una situación desde dos aristas. Te devuelvo todo lo que has hecho en vida por mí y por eso estoy, o siento la obligación de quedarme. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la persona por ahí? Bueno, rechaza oportunidades de laburo en el exterior, no se muda más. ¿Cómo podríamos transitar o darnos cuenta de que estamos bajo ese tipo de mandatos y bajo esa lealtad que termina siendo tóxica, ¿no? Porque después los viejos no están y tu vida ya se fue. ¿Cómo podríamos transitarlo? Sí, yo creo que primero es como hacer conciencia, tomar conciencia de que, bueno, si las decisiones que estamos tomando, preguntarnos, creo que todo empieza haciéndonos preguntas y preguntándonos, ¿esto realmente yo lo estoy eligiendo desde un deseo? ¿De dónde viene ese deseo? ¿O es algo como más impuesto o algo más, si se quiere, inconsciente? Y por ahí, Cami, a vos te pasó cuando elegiste ser militar, por ahí capaz que lo sentías como un deseo y después cuando encontraste como esa respuesta o te encontraste con esa información, ahí te cuestionaste y dijiste, esto lo estaré haciendo realmente desde un lugar de deseo, o cómo te pasó, cómo lo viviste en ese momento. Incluso puedo decir que nunca me planteé ser militar. De hecho, creo que, como han visto, he tenido muchas identidades, ¿no? Como la Barbie de las 1000 profesiones. Pero cuando fui militar nunca soñé con hacerlo. Me gustó una vez que ya estaba dentro del sistema, bueno, otros traumas, pero me gustó, en definitiva, y me enseñó mucho, pero nunca me imaginé estar ahí. Entonces, no sé si fue como un deseo consciente. Creo que fue como más algo que me llevó ahí. Obviamente después, si unís dos cables, tengo un padre que es policía, qué sé yo, ya dentro de mi sistema familiar había, ¿no?, como un tema de la ley. Bueno, mismo como honrando de alguna manera el apellido, siempre jodía yo cuando estudiaba abogacía de que quería ser abogada porque mi apellido era Leyes. Malísimo, pero bueno, era como una... ¿Cuánto peso tienen las palabras, los conceptos también, ¿no?, en este sentido? Sí, totalmente, totalmente. Entonces por eso quería traer a colación esto, porque muchas veces uno por ahí realmente deja de cuestionarse y deja de preguntarse si el camino que está transitando uno es de uno, o si no queremos decepcionar a alguien, o si no da miedo de que por ahí nos echen de un sistema familiar, o qué seremos sin la visión de aquellos que en definitiva nos dan un lugar que decíamos, esta frase la escuché de Rolón y es buenísima. Bueno, entonces llegamos como a esta conclusión, ¿no?, de que el primer paso es cuestionarse, preguntarse, ponerse como preguntas sobre la mesa y empezar a analizar con más profundidad por qué elegimos la carrera que elegimos, por qué elegimos, a veces no tenemos como muchas posibilidades de elegir incluso, o por qué elegimos ciertos trabajos, ciertos oficios, ciertas profesiones. También me pasó con psicología, que
en realidad después cuando fui como adentrándome un poco más en lo que es la terapia y conociendo las terapias holísticas y demás, como que entendí que en cierta forma, desde la bio, ¿no? Las personas que eligen carreras de la salud, por ejemplo, o como medicina, psicología y demás, como que de alguna forma son las personas que intentan como sanar o buscar ciertas respuestas dentro del árbol genealógico, dentro del sistema familiar, porque bueno, han como presenciado y hecho como bastante conciencia sobre las dinámicas familiares, sobre hay cosas que no se dicen, hay cosas que no están buenas, entonces de alguna forma el que busca reparar en cierta forma, no me gusta mucho la palabra sanar y eso lo vamos a hablar en el otro capítulo, en el otro episodio. O sea, no es que no me guste, pero me gusta cuestionarla, como es la idea también de estos... No como un concepto tan abstracto, tan Claro, cerrado, ¿no? es la idea de estos episodios de este podcast, en realidad poner en cuestionamiento, no es decir, no usamos más esa palabra, o esto está mal, esto está bien, sino solamente hacernos preguntas que nos abran debates, como bastante filosófico lo nuestro. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, otra carrera que también me hubiera gustado estudiar, filosofía. Y nada, eso, como que empezar a cuestionarnos, a preguntarnos, a tomar conciencia y entender que a veces esta capacidad de intentar pertenecer a nuestra familia, a nuestro clan familiar, a las dinámicas familiares, nos hacen perder un poco la libertad o la posibilidad de elegir, ¿no? Con la libertad de expresión, la libertad de decisión. Es como, bueno, ni siquiera te pones a pensar por ahí si hubieses querido hacer o decidir otra cosa. Yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que hay distintos tipos de lealtades y ahí volvemos a la palabra del hartazgo, ¿no? Porque dentro de un sistema familiar, cuando viene con una dinámica que por ahí es muy tóxica, y acá me gustaría hacer honor a Pichón Rivière, pero por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que el sistema familiar está del terror, básicamente, donde hay una dinámica familiar que es muy tóxica y vos decís, esto no me representa. No me representa y muchas veces si yo continúo con esto, sé que se me van a cerrar un montón de puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y voy a decir algo polémico, pero me voy a hacer cargo, muchas veces es la misma familia la que te limita. En tus sueños, en tus posibilidades, hay vínculos que son tóxicos dentro de la familia. Y que muchas veces, en definitiva, te terminan echando de ese sistema y uno termina optando por irse y no volver más. Con mucho dolor a veces uno termina cerrando una puerta, me parece. Y a veces uno también como que antes de darse cuenta por ahí de eso que está como entrando como en ese círculo, empieza a justificar o a pensar, o los demás te dicen, la propia familia, no, porque esto es por tu bien, esto es porque nosotros sentimos que esto es lo que vos tenés que hacer, porque es por tu bien, para tu futuro y demás, y por ahí no es lo que vos querés hacer y como que estas imposiciones o estos mandatos generan como esa carga también, ¿no? De que es por tu bien. Sí, totalmente. Yo creo que es un tema del cual se habla muy poco. Entiendo que es un tema muy delicado, que te condiciona bastante porque ¿cómo no darnos cuenta que en el medio por ahí nos estamos traicionando a nosotros mismos? Porque queremos elegir una carrera, porque queremos elegir otro estilo de vida, porque capaz que sabemos que tenemos una oportunidad afuera que es mucho mejor, aunque eso implique estar lejos. ¿Y cómo poder trasladarlo a este sistema familiar? O sea, ¿cómo empezar de a poco, me pregunto, a poner límites que ni te alejen del todo esto de ni tan cerca porque me quemo o algo así, ni tan lejos porque no sé cómo era que seguía la frase, pero algo así, ni tan lejos ni tan cerca, como para, porque uno no puede simplemente a veces decir, bueno, no los veo nunca más y simplemente ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a manejarnos? Te pregunto, para poner un límite un poquito más sano, sin generar tanto conflicto, ¿no? Porque obviamente que va a haber una resistencia desde el otro lado del cambio. Eso, empezar a poner límites y bueno, obviamente va a generar ciertas resistencias, pero yo creo que
que se puede hacer desde el respeto también, y a veces también pueden mantener como esa postura firme, y a veces es necesario reafirmar una y otra vez los límites. Pero creo que desde la comunicación y como con nuestra convicción de que lo que estamos haciendo realmente confiamos en eso, y no porque sea nuestra familia como que nos va a impedir actuar o pensar o decidir de cierta manera. Y desde la comunicación, desde decir, bueno, yo en este momento, como la adulta que soy, puedo elegir y decidir por mí, tomar mis propias decisiones. Esto es lo que elijo, es lo que me hace bien, lo que disfruto, es el camino que en este momento estoy sintiendo, o lo que cada uno esté viviendo en ese momento, porque cada caso es diferente, si se quiere también, ¿no? Pero y ahí viene, los límites son saludables, sí, ¿no? En definitiva. Que uno asocia la palabra límite con algo que está mal, con algo que yo estoy haciendo mal. Y muchas veces no entendemos que lo más sano que pueden hacer con nosotros es incluso nosotros marcarnos un límite. Porque también digo, tampoco quiero que se interprete como un pasar la pelota de, bueno, ¿qué es ser leal o no leal? Yo también he sido desleal, es decir, he actuado mal con alguien y también he sido desleal muchas veces conmigo misma, actuando de una forma que yo sé que no va de acuerdo a mis valores y que sin embargo he acelerado y me la he dado de bomba. E incluso también fallado a mucha gente en un montón de determinadas situaciones a lo largo de mi vida. Pero también está bueno y sacarle esa connotación a los límites de, bueno, como vino un amigo, por ejemplo, y me puso un límite de, che, esta actitud que tuviste conmigo, no, esto está mal. O saber recibir los límites también y totalmente. Bueno, y me estaba acordando ahora respecto a esto que estábamos hablando de, bueno, la persona que decide también de las personas dentro del árbol genealógico, de la familia, que deciden hacer esta conciencia y romper como esas lealtades. Ayer vi un video de Enrique Corbera que decía que lo solemos como escuchar bastante a esto de las ovejas negras, ¿no? Como que, y a veces nos sentimos un poco identificadas con ese concepto. Total. Bien puesto. Sí somos. Pero como que rompen eso, vienen como a romper con esas lealtades y eligen con más conciencia para tomar otros caminos distintos a los que viene como acostumbrada la familia, básicamente, a romper con esa, no con el sentido de pertenencia a la familia, sino con ciertos mandatos que estaban como establecidos, y está como esa especie de rebeldía también, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la familia y la deuda emocional que uno siente que genera, ¿cuál sería entonces la diferencia por ahí entre lo que es la gratitud, la culpa o la famosa deuda? Me gustaría como tirar esa bombita, otra bombita más. Aparte Cami me mira y me hace la pregunta así como que, y yo siento como que tengo que responder algo, y es como, no, es para ponerlo en cuestionamiento. O sí. O sí. No, a veces yo siento que por ahí uno quiere sí expresar la gratitud con respecto a la familia. Hemos sido testigos de mucho sacrificio que han hecho, pero también está esta otra contracara que es no seas malagradecido. Entonces, ¿qué significa también para cada familia el no seas malagradecido? Yo te di esto, vos no me estás devolviendo con esto otro. Y ahí ya se arma toda como una bola de traición. Entonces, muchas veces siento que nuestro cuerpo nos avisa que no nos estamos siendo leales a nosotros mismos. Por ejemplo, en el tema de una carrera, cuando elegimos una carrera y no es por nosotros, es para por ahí cumplir un determinado mandato familiar, por querer cumplir una expectativa ajena, por querer pertenecer a ese sistema familiar, que reitero, no siento que sea fácil salir de ahí. De hecho, al ser sistemas tan cerrados, por lo general, o terminan expulsando al que es diferente, o uno termina yendo a ver a la familia una vez al año. O sea, es como que no hay mucho punto medio, porque no hay mucho diálogo aún, me parece, con ese tema con respecto a la familia. Más sí creo que el cuerpo te empieza a avisar, porque capaz que estás estudiando una carrera y no te sentís satisfecho, porque
ni siquiera va más allá de la autoexigencia. Me parece que va como un sufrimiento de que sabes que te despierta en curiosidad otras cosas, pero ni siquiera te permitís imaginar cómo hubiese sido tu vida en base a eso. Y yo creo que sí está bien que uno tiene que ser obviamente que agradecido con la familia, con los vínculos, con los amigos, con las personas que han estado contigo en todo tipo de momentos, pero que hayas estado para mí no me genera una deuda contigo. Y eso es muy problemático porque nosotros siempre que damos algo, inconsciente o conscientemente esperamos que el otro no sea leal, que el otro que nos devuelva justamente. Y ahí es donde empezamos, me parece, a entrar incluso en conflicto. En el reclamo, en el reproche y demás, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros también por ahí preguntarnos de, ¿estoy en un momento en el cual me estoy siendo leal a mí mismo? ¿Mi cuerpo me está queriendo avisar algo más que no estoy queriendo ver porque eso me podría desestabilizar toda mi vida? O sea, incluso hasta en las parejas. Cuando sentís que ya la pareja no representa a la persona que sos ahora. Que no estoy diciendo que tengas que descartar a todo el mundo porque un día te levantaste relativamente más cuerdo, no estoy queriendo decir eso. Yo creo que ahí, Cami, va como en cómo sostener ese equilibrio, ¿no? Entre serse leal a uno mismo y ser leal también a los vínculos y a la familia. Como sin perderse en un extremo y en el otro, ¿no? Como esta frase que dicen mucho de ningún extremo es bueno. Como tratar de mantener el equilibrio, que es bastante difícil, entre serse leal a uno mismo y ser leal a los vínculos, como no perderse en uno ni en otro. Pero bueno, yo creo que desde los límites de la comunicación, siempre y cuando también desde la otra parte haya como esa receptividad, porque todos los vínculos son como diferentes, ¿no? Cada vínculo de amistad, de familia y demás, a veces hay cierta receptividad, a veces hay muchas resistencias, y podemos construir realmente los vínculos cuando hay esa comunicación, esa reciprocidad, esa comunicación, esa fluidez de decir, bueno, yo pienso esto y la otra persona lo recibe y lo toma y le sirve también como para incorporar y aprender o cambiar ciertas actitudes y viceversa. El otro me comunica lo que le está pasando y que por ahí alguna actitud mía no está tan buena y yo lo tomo para integrarlo y mejorarlo y construir así los vínculos. Tanto en la familia, en la pareja, en las amistades. Yo creo que también en la familia a veces cuando hay generaciones, por ejemplo, capaz que las generaciones nuestras, no sé vos qué pensás, Cami, pero creo que es algo medio general, las generaciones más jóvenes, actuales, como que estamos como más abiertas y receptivas a generar ciertos cambios, y por ahí a las generaciones más veteranas, no quiero decir viejas, pero les cuesta un poco más asimilar ciertos cambios de pensamiento o cambiar esta forma tradicional de pensar o ciertas formas conservadoras también. Entonces es como ir mediando ahí, ir como Lo que en pasa esa... es que antes había otra sociedad, otra forma de ver las cosas, por ejemplo, ¿no? Llevando esta cultura del trabajo. Cuando no existía tal placer o tal felicidad en el trabajo. Antes ibas al trabajo, te ibas a ganar tus pesos para el pan sobre la mesa y el disfrute comenzaba de la puerta del trabajo para afuera. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es muy raro conocer a alguien que tenga más de 10 años el mismo trabajo. Nos sorprendemos cuando escuchamos una especie de antigüedad en un trabajo. Creo que lo mismo pasa con las dinámicas familiares. Antes no había lugar a un determinado cuestionamiento, porque la idea era sobrevivir, la idea era mantener la familia unida a toda costa, cumplir con una determinada familia, no le diría hegemónica, pero sí tradicional, esa es la palabra, ¿no? La madre, el padre, el hijo, el perro, ya está. Y hoy en día hay distintas formas de habitar la familia. Hoy podemos entender que es una persona quizás soltera con su gato, o sea, hay distintas formas de conformar una familia. Y yo creo que esa lealtad que nosotros generamos, incluso que también hay gente de nuestra edad que tiene otras formas más ortodoxas y más tradicionales de pensar por creencias que tengan, religiones, etc. Pero también podemos manifestar esa lealtad, me parece, en las formas en las cuales aprendemos a amar, en los lentes que tenemos de la vida. Esta famosa frase de lo que se hereda no se roba.
por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos ha caracterizado mucho, o la manzana no cae muy lejos del árbol, y así te podría decir una tonelada de refranes con respecto a lo que es la familia y determinados mandatos, pero sí está bueno que estamos en un momento en donde se está empezando a hablar de los límites saludables en la familia, de decir, acepto tu opinión, pero no, ya no es una verdad absoluta, porque las dinámicas familiares han cambiado, los estilos de vida están empezando a cambiar, y muchas veces que estemos todos sentados en una mesa no significa ni que nos seamos leales en el buen sentido de la palabra, ni que nos soportemos, ni que nos queramos, ni nada, y creo que recién ahora este tema de la familia se está empezando a cuestionar. Sí, y empezar a hablar también de estos temas, porque antes era como muy tabú en la familia, en las generaciones como más viejas, como que no se hablaba de emociones, no se hablaba de vínculos, no se hablaba de lo que incomodaba, ¿no? Y ahora se está como intentando comunicar un poco más y poner estos temas sobre la mesa y bueno, entender también los tiempos, ¿no? de a veces de nuestros familiares, la gente como más mayor que tiene otros tiempos y otros ritmos de comprender las cosas. No quiere decir que sean más lentos ni mucho menos, sino que con otro procesamiento de la información, con otro contexto, con otras generaciones diferentes. Entonces, como que a veces por ahí cosas que nosotros lo entendemos como procesamos más rápido, que son como temas más actuales, hay personas que les cueste un poco más asimilarlos porque no es algo que en su época, por ejemplo, se hablaba. Entonces, como entender y respetar ese ritmo también de las otras personas. Eso no quiere decir que vamos a justificar tampoco actitudes que no están buenas, o de violencia, o de maltrato, o de comentarios machistas, homofóbicos, o pasivos agresivos, sí, o de nuestro cuerpo, de discriminación y demás. Ahí también va en nosotros, bueno, cuando recibimos ese cierto tipo de comentarios, el poder decir, che, esto no está bueno, mira que me parece que lo que estás diciendo es un poco machista, o es un poco homofóbico, y está también en, como él decía, en la receptividad que haya del otro lado. Pero sin duda que las lealtades familiares y todo este tema de cómo repetir las formas de vincularse, o las carreras que elegimos, las decisiones que tomamos, los vínculos también, las dinámicas que repetimos en los vínculos, las formas de vincularnos, todo eso responde también a como cierta identidad, o lo que nos identifica como pertenecer a cierta familia, como tradicionalmente hablando, ¿no? Como ese sentido de pertenencia, de identidad, o de, no sé, por el apellido, o por el... Y que de nuestra familia también, a ver, en nuestra etapa de la niñez, esto que hablábamos la otra vuelta, que nuestra niñez determina prácticamente, creo en mi opinión, un 80% del adulto que vamos a ser. Entonces, en nuestra niñez entiendo yo que captamos la idea de lo que es amar, la idea del amor, la idea de la prosperidad, la idea, ¿no? Como un montón de cosas que después se ven reflejados en el adulto poco funcional que muchas veces somos. Y con esto no quiero hacer responsable 100% a las familias de todo, sino simplemente permitir cuestionarnos de cuando somos adultos qué ideas son nuestras y qué ideas por ahí ya no nos representan dentro de la familia. Porque a veces, digo, por ejemplo, hablo desde mi lugar, en este mundo de la psicología, me ha servido también incluso como para reeducar un poco, ¿no? De que ahora tenemos más acceso a la información, de, che, mira que está bien, entiendo esta forma de pensar que tenés, pero ¿por qué no te permitís pensar un poco desde este lugar? Obviamente, al principio hay una determinada resistencia de tengo la razón, pero después, cuando dejas que la semilla germine un poquitito y se puede volver a hablar desde otro lugar, hay una sensación de paz, de poder entender, ¿no? Y me parece que ahí van cambiando determinadas dinámicas también familiares, porque la persona también se permite, así tenga 70 años, repreguntarse cosas de su vida para no condenarse a que lo que conoció es así y ya está.
Sí, desafía, incomoda al principio, pero después como que quieras o no, la persona se queda pensando. A mí me ha pasado también dentro de mi familia, o que me hayan dicho, che, explícame este tema, no entiendo cómo funciona esto, no sé, esto de los géneros y de los no sé qué, y como que me re ha pasado eso. Entonces es como, bueno, tampoco es que soy especialista en género ni mucho menos, pero algo de información en base a lo que he aprendido en la carrera he adquirido, entonces como que también ayudar a comprender el mundo actual, ¿no? sí, ayudar a nuestros familiares, a nuestros vínculos y aprender nosotros también, porque no es que nosotros somos como los seres iluminados y tenemos las verdades absolutas y No, les vamos a supuesto, enseñar lo que sabemos, pero sí a como entender lo que a nosotros nos ha ayudado a comprender desde la teoría o desde la práctica y también transmitirlo a otras personas, que por ahí en el momento cueste procesarlos, pero después con el tiempo como que se quedan pensando. Pero creo que incluso a nosotras nos pasa que vemos capaz que en generaciones más nuevitas, por ejemplo, la forma en que tienen de dialogar, de comunicarse, y siento que estoy totalmente fuera de onda. O sea, me pasa por estar en primera de facultad, que en el CIO particularmente en un solo horario, y estar con chiquillos de 18, y es todo por Snapchat, por ejemplo. Y Snapchat yo lo usé a los 16, o sea, pasaron mucho tiempo desde los 16 y se utilizaba con otros códigos. Entonces, uno va quedando como por fuera de ese sistema sin darse cuenta y uno empieza como a alejarse de esas formas de vincularse y a veces necesitamos preguntar y acercarnos al otro de, che, ¿qué significa esto? Para no consumar un determinado fastidio, me parece, en cierto lugar, porque a veces el no entender qué es lo que está pasando, porque estamos en un momento en el cual todo está yendo muy rápido, te termina generando fastidio y te terminas aislando incluso. Entonces está bueno por ahí reflexionar, trayendo a colación de vuelta esto de los sistemas familiares, de los vínculos que tenemos con amigos también. Primero creo que está bueno preguntar cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos en esos determinados espacios con alguien. Y diferenciar a veces si son ideas nuestras, esa famosa disociación cognitiva que siempre hacemos de todo, absolutamente todo el tiempo estamos reinterpretando y a veces reinterpretamos cualquier golazo, o si efectivamente hay algo que nos está haciendo sentir mal. Y también permitirnos el beneficio de la duda de si algo realmente ya no nos representa, como una carrera, como un trabajo, como una forma de vida. Y preguntarnos por ahí si esto lo aprendimos de algún lugar. O sea, o si ya lo hemos visto antes. Capaz que incluso no es una lealtad a una familia. Capaz que es la lealtad al trabajo. Capaz que es la lealtad al gerente que me vio entre tumulto de gente y me dio una oportunidad. Y esa lealtad me termina consumando porque pasamos de la lealtad a la deuda. Y entender de que a veces poner límites saludables al otro van a generar una mejor dinámica a la hora de relacionarnos y no echar la bola de humo muchas veces. Que es un mecanismo de defensa justamente, pero que termina siendo, me parece, contraproducente contigo mismo porque lo que no resolviste en base a esa lealtad te va a perseguir. O sea, estés donde estés, me parece que es un problema que te va a tocar a la puerta. No sé, eso es lo que pienso yo con respecto a este tema de la lealtad. Sí, tal cual. Y como que a veces, o sea, nosotras mismas, incluso nos pasa por ahí que terminamos como decidiendo, actuando y después en el momento empezamos a pensar, bueno, esto lo estoy haciendo realmente porque quiero o porque estoy siendo leal a X persona o a X una versión de mí misma, por ejemplo, que ya no me representa. Exacto. También una versión de nuestro pasado por ahí que no fue del todo saludable, pero sin embargo como venimos acostumbradas a esas formas totalmente desadaptativas, por ahí terminamos siendo leales a esos patrones repetitivos que nos terminan dañando, ¿no? Y hace que perdamos también lo que decía Enrique Corbera, el sentido común, como de esto de razonar, de por ahí después nos damos cuenta y decimos, pero esto es obvio que no puedo seguir
repitiendo lo mismo cuando ya lo viví 85 veces, me di contra la pared y voy de nuevo y me doy de nuevo contra la pared, o sea, es como que terminamos perdiendo el sentido común también, como terminamos cayendo en el patrón una y otra vez y no sé, como que nuestra mente como que se anula básicamente esto de la disociación cognitiva. Totalmente. Entonces, nada, me gustaría realizar una pregunta abierta para los oyentes, y es esta de: si sintieras que no le debes nada a nadie, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría ir cerrando un poco con esa pregunta. Sí. Y a mí me gustaría también aclarar como que esto no sea como para justificar nuestras acciones, tampoco de, yo soy así, porque hay personas que también lo pueden utilizar o interpretar de esa forma. Yo soy así porque en mi familia somos todos así y como que eso no genere la capacidad de cambiar o de transformarse, sino que sea para generar conciencia, ¿no? Porque, bueno, y la pregunta desde mi lugar sería esta: ¿utilizamos esta información para justificar acciones dañinas que tenemos con nosotros mismos, por ejemplo? Y hay una línea muy fina, ¿no?, entre entender de dónde viene esa lealtad y caer en las justificaciones. Yo soy así porque salí a mi mamá, por ejemplo, a mi papá o a mi abuelo. En mi familia somos así, por ejemplo. Ahí nos está limitando también la capacidad de transformarnos, y que repitamos o seamos leales a ciertos patrones familiares no quiere decir que tenemos que estar atados a ellos y no podemos actuar diferente o cambiar, ¿no? Muy bien. Y la dejamos picando, me parece. Ustedes dejarán lo que piensan ahí en los comentarios. Exactamente. Y bueno, como bien decimos, siempre es un espacio para pensar. Acá no hay verdades absolutas, acá simplemente hay posturas, hay experiencias de vida, hay un poquito de formación desde el lugar de cada una, también como estudiante, como psicóloga, y entender que tener la información y repreguntarse y preguntarse en el lugar que estamos también nos puede llegar a habilitar a habitar otra realidad un poco más llevadera, justamente, e incluso a reeducar a nuestra familia, a nuestros amigos, a charlar, a permitirnos tener vínculos más sanos, justamente. Sí, y también poder ser más libres también y no seguir estando atados por ahí a mandatos o cuestiones que tienen que ver con patrones familiares, y al vivir como en esta libertad, en ese cuestionamiento. No olvidándose de la responsabilidad afectiva, no menos importante. Exacto. Libertad, pero no libertinaje. Me estaba fijando a ver si me quedó algo por decir, pero creo que tocamos como todos los temas. Yo creo que sí. Bueno, saludo de despedida. Bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias por mirar y estar ahí del otro lado. Muy bien.